A continuación, empezamos ya con el último vídeo del curso de Introducción a la Experiencia de Usuario, en el que me gustaría repasar una serie de aprendizajes sobre la experiencia de usuario y sobre lo que hemos hablado en este curso. Para empezar, UX no solo es usabilidad. Ya sabemos lo que significa UX, sabemos lo que significa usabilidad y sabemos lo que significa el diseño centrado en el usuario. UX no solo son pantallas. UX no es algo que se pone. A una pantalla no se le puede añadir UX. Esto es algo que a mí me han preguntado muchas veces y que ahora vosotros sabéis que a una pantalla no es que le falte UX. Igual hay que mejorar el diseño de interacción, la navegación, etc. UX no solo es una parte del proceso, y UX no es un nice to have. Ahora seguimos con 10 aprendizajes del UX en tiempos de pandemia. Había pensado en enseñaros las nuevas tendencias del UX, hacia dónde va, pero una revista que os recomiendo que se llama UX Collective, este año, a inicios del 2021, en vez de lanzar las tendencias, como se suele hacer, hablaron de aprendizajes, de qué hemos aprendido durante todo un año de pandemia y de estar trabajando en nuestras casas y de que haya cambiado tanto nuestras vidas. Ellos lanzan 100 aprendizajes, yo he querido destacar 10. Es una idea que he sacado de un podcast que os recomiendo que se llama Píldoras UX, que está en español. Y bueno, os voy a destacar los 10 de 100 que a mí personalmente más me han llamado la atención. En primer lugar, la empatía no es suficiente. Hemos hablado todo el tiempo de que el diseño centrado en usuario se basa en la empatía, en empatizar con el usuario, en entender el contexto. Al final la gente asume que los diseñadores pues tenemos esa característica y esa habilidad y vamos a poder empatizar. Pero hay veces que no vamos a podernos poner en el lugar de otra persona. Si nuestro equipo de diseñadores está formado por el mismo tipo de diseñadores que vienen todos de la misma procedencia y son el mismo tipo de persona, probablemente los insights van a estar algo sesgados. Luego nos vamos al GPT-3, puede ser tu amigo. Bueno, esto es un plugin que se lanzó en Figma, que se basa en un algoritmo que no sé si lo voy a decir bien, pero creo que se llama GPT-3. Y lo que hacía es que tú escribías una entrada de texto, bueno, lo que hace, tú escribes una entrada de texto y el plugin te genera lo que tú estás escribiendo. Hasta el punto en el que tú puedes, bueno, hay un hilo en Twitter que la gente se volvió loca. Tú puedes escribir, dibújame una pantalla de móvil con un círculo rojo y una imagen de un perro y te genera la pantalla de móvil. ¿Qué pasó? Que muchos diseñadores llevaron las manos a la cabeza y dijeron que nos íbamos a quedar sin trabajo, que los robots nos iban a robar el trabajo. Y bueno, aquí al final es que si tú como diseñador solo confías en tus capacidades técnicas y en cómo de bien y de rápido utilizas el Figma, el Sketch o cualquier programa, pues sí es probable que te vayas a quedar sin trabajo. Porque al final tenemos que ir más allá. Esto va a pasar, es la cuarta revolución industrial, está pasando. Y nosotros como diseñadores tenemos que intentar aportar algo más que solo capacidades técnicas. Los algoritmos, hablando de algoritmos, están lejos de ser neutrales. Supongo que no es la primera vez que oís esto. En Estados Unidos, pues, bueno, hay algoritmos que clasifican a las personas negras como más peligrosas directamente. Hay sistemas que dan información muy sesgada de lo que vemos en las redes sociales. Hay miles de ejemplos. A mí me ha llamado la atención que esto ha sido programado por alguien y diseñado por alguien. Bueno, Microsoft clasifica estos nombres como mal escritos y son nombres africanos. La visualización de los datos puede contarnos historias increíbles. No estoy contándoos nada nuevo, ¿no? Nos hemos pasado el año viendo datos y datos y más datos, pero bueno, han surgido iniciativas como Pudding, que es una página en la que podréis ver gráficas y datos y landings muy interesantes. Anti-Eviction Mapping, que es una serie de mapas en los que se han hecho desahucios en Estados Unidos o obras de arte a través de los datos. Aquí tenéis una serie de ejemplos o la portada del New York Times en la que pusieron pues, los nombres de gente que había muerto por el COVID.
Hablando de datos, ya no solo sirven para medir el pasado y lo que ha sucedido, sino que los estamos utilizando para hacer predicciones e intervenir en el futuro. Se ha hablado de aplanar la curva, se ha hablado de cómo van a afectar las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no es algo solo para los analistas de datos, sino que ya es un lenguaje que estamos utilizando con todo el mundo porque es lo que estamos consumiendo todos hoy en día. La verdad se paga bajo un paywall, pero las mentiras son gratuitas. Seguro que os han llegado artículos bastante sospechosos o conspiranoicos, o bueno, artículos de los que no os fiáis mucho. Luego os ponéis a buscar, veis un artículo que está muy bien trabajado, con datos, con fuentes fidedignas, y os salta un muro de pago. Es un debate que está surgiendo sobre el consumo de la información y los medios y cómo estamos excluyendo a gente de esta información en función de su capacidad económica o de si quiere suscribirse o no. 7. Seguro que os suena. Más comunicación no quiere decir mejor comunicación. Por muchas reuniones, por muchos meetings, muchas sesiones de trabajo conjunto con herramientas de pizarras online, nunca va a ser igual la interacción con nuestros compañeros y con otros trabajadores cara a cara. Por lo tanto, a veces pues, es mejor pensar en calidad y no tanto en cantidad. 8. La accesibilidad no es algo opcional. Menos mal que por fin se está empezando a priorizar esta tarea para que las interfaces sean accesibles para todos. No sé si es tanto una buena intención de las empresas o porque Google ya lo está empezando a priorizar para indexar sus resultados. Como diseñadores y como desarrolladores, los que construimos los productos debemos abogar por que estas experiencias sean accesibles. Cuanto más nos centramos en optimizar algo, más perdemos la big picture. Si nos enfocamos mucho en una página y en optimizar solo un flujo o solo una sección de la web, vamos a perdernos todo lo que está pasando alrededor. Y recordemos lo que decía nuestro papá de la usabilidad, que la experiencia de usuario no es todo, no es solo una pantalla o un flujo. Y por último, el diseño es político. Aquí vemos un ejemplo donde UX Collective recibió un email de una persona que estaba suscrita y que, bueno, pues se quejó y preguntó que por qué estaban publicando artículos de diseño hablando de temas como el feminismo. Consideraba que una revista de diseño no tenía que hablar de temas así. Y UX Collective consideró que debía de suscribirlo y que tampoco quería tener lectores de ese tipo. A nivel personal, yo sí que pienso que el diseño es político y que tenemos que diseñar para mejorar la vida de nuestros usuarios y utilizarlo como una herramienta para mejorar nuestras vidas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el diseño es político y el diseño de experiencia de usuario tiene mucho poder. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por haber dedicado este tiempo a escucharme, a realizar este curso. Si tenéis cualquier duda la podéis dejar comentando aquí en la plataforma de Open Webinars y espero que os haya encantado, que os hayáis enamorado de este mundo, de la experiencia de usuario y que queráis aprender más y aplicar todos estos nuevos conocimientos a vuestros proyectos y a vuestro trabajo y vuestro día a día.